Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la primera edición de MBD Noticias, ya con Pilar Teijero recuperada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda? Bien. Recomiendo igual las vacunas, ¿eh? Sí. Hay que estar prevenido para este tiempo que se viene. Si bien hoy no hay mucho frío, 9 grados es la temperatura actual, hay que estar prevenidos para lo que se vendrá en el invierno. Exactamente. Y a propósito, vamos a compartir ya el informe del Instituto Uruguayo de Meteorología que dice... El pronóstico para hoy, jueves 16 de junio, tenemos previsto una mínima de 8 grados, la máxima será de 17. Tendremos cielo nuboso y cubierto con alguna neblina matinal que se podría ver a esta hora. Mañana viernes también va a estar algo nuboso y cubierto por momentos. Las temperaturas extremas 7, la mínima 14, la máxima. ¿Cómo empezará el fin de semana? El sábado arranca fresquito, le diré. El sábado 18 de junio, 4 será la mínima, 15 será la máxima. Baja la temperatura de cara al comienzo de fin de semana. No se prevén precipitaciones, pero sí cielo claro y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30. Exactamente, los trabajadores nucleados en COFE paralizan hoy y hacen una movilización con reclamos hacia el Ministerio de Economía. En otro orden les contamos que habitantes del asentamiento San Miguel, algunos de ellos ya formalizados por usurpación, están movilizándose y consiguieron una prórroga judicial justamente de 7 meses para su desalojo. El ONU presentó un informe para la reducción de violencia asociada al narcotráfico y recomienda reducir encarcelamientos por delitos de drogas. Temas que vamos a estar analizando, como decíamos, hasta las 8:30. Ya les dijimos cómo está el clima. Ahora les mostramos cómo está la vía pública a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Una mañana que está relativamente fresca y bastante movida por lo que vemos hasta ahora. ¿Qué dicen? Exactamente, bien temprano. Bueno, ya está cortada Avenida Rondó entre Guatemala y Venezuela hasta las 5 de la tarde y cada cupé desde Avenida Lezica hasta Lanús también hasta 4:30 de la tarde. Le sumo una más de ese barrio allí, Iturbe, desde Lezica hasta Lanús también, hasta las 3:30 de la tarde. Y le cambio de barrio, la llevo a Boulevard Artigas, desde Luis de la Torre hasta Benito Nardone. Hasta las 9 de la mañana habrá interrupción en el tránsito. En el centro, Alejandro Beizo entre Colonia y 18, de 12 a 16. Y Hugo Prato desde Boulevard España hasta Juan Polié, de 13 a 18 horas. Bueno, muy bien, así las cosas, arroba IMTránsito, arroba MBD Transporte, como siempre allí toda la información que les aportamos aquí, también el CGM en tiempo real. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos, hoy se va a realizar un paro con movilización de COFE, justamente irán hasta el Ministerio de Economía. El paro será con distintos horarios, de acuerdo a qué gremio se trate. Algunos es por 24 horas, otros son paros parciales, pero la medida fue tomada por considerar que no hay avance en las negociaciones, sobre todo en temas salariales. Sí, también la Federación de Funcionarios de Salud Pública adhiere a esta paralización con un paro de 24 horas, pero va a mantener guardias gremiales en dependencias de ACE para, bueno, poder asegurar todo lo que tiene que ver con cobertura de urgencias, emergencias, atención oncológica y también salas de internación. El paro también incluye a los sindicatos de INAU, INISA y la Corte Electoral. La movilización de COFE comenzará frente a Torre Ejecutiva a las 10:30 de la mañana para luego marchar por 18 de julio hasta el Ministerio de Economía. Más adelante vamos a tener información a propósito de esta movilización que se va a realizar durante esta mañana. Ahora vamos con otros asuntos, ¿le parece? Sí, exactamente. El presidente del Instituto Nacional de Colonización dijo que en los próximos días se levantará la confidencialidad sobre la investigación iniciada por la situación de los campos del senador Guido Manini Ríos y de su esposa, la ministra Irene Moreira. Para el instituto aún sigue confidencial y reservado. Nosotros le dimos vista a las familias comprendidas en esa problemática. Ellos han respondido a la vista en estos días y después veremos, pues, tenemos unos días para contestarla, para ver, y de ahí en más veremos que cuando se levante la confidencialidad podemos opinar. También nosotros por parte de la coalición le aseguramos a la familia que íbamos a darle la oportunidad también a consultores externos a que opinaran sobre el tema. Es un tema muy delicado, por lo tanto nosotros hasta que no levantemos la confidencialidad y la reserva del caso no podemos dar opinión sobre el tema.
Bueno, a propósito, el semanario Búsqueda publicó hoy el resultado de un nuevo informe de Jurídica que considera que Manini está explotando por estas horas 2.856 hectáreas en condición de colono. Esto no está permitido por ley. Jurídica del Instituto ya había planteado este escenario el año pasado, dando inicio a la investigación que parece estar por terminar. Y quien está también, José María, en cuestiones de investigación tiene que ver con el senador Blanco. Estamos hablando de Juan Sartori, que a raíz de un pedido de informe de 13 senadores del Frente Amplio, estamos hablando de Daniel Olesker, Enrique Rubio y Amanda de la Ventura, que habían preguntado, bueno, si había presentado el informe completo de su declaración de bienes jurada, ¿no? Sí, entre otras cosas, Sartori en conferencia de prensa ayer dijo que está separado de bienes de su esposa, que además es de otra nacionalidad, y que él dijo, entre otras cosas, que no puede obligar a su esposa a presentarse. Bueno, eso generó mucha polémica, ¿no? Porque además se había casado en otro país y, claro, bueno, pero le dijeron que acá el casamiento era válido en Uruguay. Exacto. Veremos en qué queda. Y se va a seguir seguramente. Bueno, vamos a retomar el tema que les contábamos hace un ratito. Hoy hay movilización y justamente ya planteamos el asunto. Estamos en comunicación a esta hora con el secretario general de COFE, José Lo López, para, bueno, contarnos un poco de qué va esta movilización. López, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, hay movilización en esta jornada, ¿verdad? Varios son los reclamos. Sí, es una movilización importante de toda nuestra confederación que va a estar concentrándose en el entorno de las 10:30 de la mañana en Torre Ejecutiva para después marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, donde allí habrá un acto de COFE, donde los principales reclamos tienen que ver fundamentalmente con los aspectos de carácter salarial. Estamos en el medio de la negociación que no ha avanzado demasiado de todo lo que tiene que ver con justamente la recuperación del salario perdido en este periodo, y estamos también en la víspera de el ingreso de la rendición de cuentas al Parlamento, donde ya quedan muy pocos días y todavía no hemos tenido absolutamente ninguna novedad por parte del Poder Ejecutivo de cuáles son los artículos que se van a incluir en esta rendición de cuentas. López, en ese marco es que... No, adelante. Sí. Bien, porque una de las cosas que ustedes decían también tiene que ver con las promesas incumplidas del presidente de la República respecto a lograr mayor incremento salarial, pero también hay cuestiones de ingreso de funcionarios a algunas áreas del Estado que no se está cumpliendo. Bueno, como ustedes saben, ni bien asumió este gobierno en el año 2020, bueno, pasó lo que pasó con la pandemia. Evidentemente los trabajadores estatales entendimos en ese momento la situación que estaba atravesando el país y sobre todo en la situación que se estaba viviendo en el sector privado, por lo cual, si bien no acordamos una pérdida, sí establecimos, digamos, que aceptamos la posibilidad de que el salario de los trabajadores decreciera, tuviera una pérdida en el ajuste, justamente para intentar de alguna manera, poner el hombro a toda la situación que se estaba viviendo en ese momento. Pero en esa oportunidad y anteriormente también, el compromiso del propio presidente de la República, fue que justamente lo que se perdiera se iba a recuperar dentro del periodo de gobierno. Y bueno, el año pasado, ya con una economía recuperada, casi a niveles pre-pandemia, bastante por encima de lo que había previsto el Poder Ejecutivo, lamentablemente, nuevamente sufrimos otra pérdida, porque nuevamente se ajustó por debajo de la inflación. Y bueno, y ahí es donde entendimos que en este año sí o sí tenemos que empezar a recuperar el salario perdido, y a eso le agregamos, otras situaciones que son absolutamente fundamentales, como la que tú narrabas, que tiene que ver con el ingreso de personal. Tenemos áreas muy sustantivas del Estado que están en una situación de
realmente muy complicada desde el punto de vista de personal, porque el decreto que establece la limitación de la vacante, bueno, ha generado de que se ha jubilado mucha gente y no ha ingresado personal, y hay áreas sustantivas del Estado que no tienen gente para poder desarrollar sus tareas. A propósito de personal, López, ¿qué pasa con los recortes que se han manifestado allí en el INAU, por ejemplo? Bueno, el INAURO justamente es uno de los organismos donde sí ha ingresado personal. No hemos tenido esa dificultad en este tiempo, si bien hay realmente una situación problemática de falta de personal en los servicios de atención directa. Eso en las negociaciones que hemos tenido con el directorio hemos podido determinar la posibilidad del ingreso de alrededor de 260 nuevos funcionarios que empiezan a ingresar hoy mismo. Y bueno, y es digamos, como un tanque de oxígeno, es a nivel nacional esto, son alrededor de 200 educadores y algo así como 60 profesionales, tanto asistentes sociales como psicólogos, que bueno, van a estar ingresando en los diferentes lugares del país, la mitad más o menos en Montevideo, la otra mitad desparramada por todo el interior. A esto se le suma, en la propia pandemia ingresaron alrededor de 100 y pico de funcionarios más también, que se están regularizando esos contratos en estos momentos, ya que si bien estamos en dificultades, no somos de los que la estamos pasando más mal. Ahí está. Pero hay lugares de la administración central, como el Ministerio de Ganadería, algunas de las dependencias del Ministerio de Cultura, los sectores obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde allí, bueno, realmente, bueno, algunos de los sectores del Ministerio de Economía, como la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, allí la situación es realmente muy complicada, porque no solo no hay personal para desarrollar la tarea, sino que prácticamente la mitad del personal que hay ya tiene causal jubilatoria. Bien, bien. No, le consultaba lo de justamente INAU porque me parecía que estaba reclamo. Así que bueno, es una buena esa que usted cuenta entonces. López, le agradecemos estos minutos y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra con la movilización de esta jornada. Muy amable. Bueno, le agradecemos nosotros a ustedes porque no son muchos los medios los que nos dan espacio para poder desarrollar nuestra plataforma y poder comunicarle a la gente por qué estamos luchando. Con mucho gusto. Que pase bien. Y seguimos hablando de conflictos laborales porque en el mes de mayo hubo 12 conflictos laborales, 3 veces más que en abril y 5 veces más si tomamos en consideración mayo del año pasado. Esto según un estudio organizacional que hace la Universidad Católica. De acuerdo al informe, los 12 conflictos registrados con interrupción de actividades involucraron a unos 57.235 trabajadores y la pérdida de 39.274 jornadas laborales. Además, indica el informe que hubo movilizaciones que no involucraron a trabajadores dependientes, como lo fueron las manifestaciones de los estudiantes de Magisterio e IPA, de jubilados y pensionistas y la movilización de músicos independientes. Respecto a los sectores con mayor conflictividad, se sitúa a la construcción en primer lugar, en segundo lugar, la educación, y la principal causa de conflictividad durante el mes de mayo fue por mejores condiciones de trabajo. En el informe también se presenta la perspectiva para los próximos meses de cara a la rendición de cuentas, donde aumentan los paros en el sector público en reclamo de mayor presupuesto. Los paros anunciados para los próximos días en educación, salud, funcionarios públicos y la construcción, sumados al del PIT-CNT, hacen suponer que la conflictividad aumentará en los próximos meses, concluye el informe realizado por el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Muy bien, señoras y señores, momento de salir a las calles. Allí está nuestro compañero Luca Veloz, que nos aporta más información como siempre. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar también. Iba a saludar primero a Pilar y usted me dio el pase. Josema, una alegría tenerla aquí con nosotros nuevamente. Pilar, estamos en el barrio San Miguel, aquí en Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, porque 600 familias están habitando hace 3 años este terreno y unas 10 personas en las últimas horas fueron formalizadas por usurpación de terreno. Las intimaron además a retirarse, a desalojar
este terreno, mudarse desde aquí y le dieron fecha hasta febrero. Vamos a hablar con una de las vecinas, Rosana Sánchez, hace 2 años que está aquí instalada y bueno, son muchísimas las familias. ¿Cuál es la situación concreta? ¿Qué fue lo que, por ejemplo, a tu esposo, que es uno de las personas que está ante la justicia, qué fue lo que le dijeron? Sí, es verdad. Buenos días. Fueron a fiscalía otra vez y bueno, en el juzgado les dijeron que tienen tiempo hasta el 17 de febrero, tienen que volver a ir otra vez a juzgado y ahí dependerá de lo que decida el fiscal y la jueza, pero está claro que nos tenemos que ir a esa fecha y no nos dan una habitación, no nos dan un lugar donde vivir, nos tenemos que ir y listo. Y la verdad que no tenemos idea qué hacer porque la pandemia nos trajo acá y bueno, y terminaremos todos en la calle y acá hay más de 600 familias. Familias que además tienen muchísimos niños también aquí, situaciones diferentes, pero muchas con vulnerabilidad también, con problemas laborales. Sí, sin dudas, muchísimas, con niños con problemas, sí, sin dudas, hay muchas familias muy complicadas, pero muy complicadas, gente que no tiene trabajo, gente que necesita vivir porque no tiene otro espacio ni otro lugar donde vivir y lamentablemente es lo que tenemos es esto y no tenemos amparo de nadie, el gobierno no nos ampara, mira para el costado y nada, y acá estamos. ¿Ustedes estarían dentro de la solución que estarían trabajando entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda entonces con estos terrenos o solo el otro lado del barrio? Porque hay que contar, este Nuevo Comienzo y San Miguel comparten el mismo terreno. Sí, es todo un mismo terreno, sí, tenemos nombres diferentes, pero es todo un mismo terreno, somos todos uno, y no sabemos si estamos dentro de esa ley. Eso, en estos 7 meses, la abogada que está trabajando para nosotros se va a poner en campaña a averiguar si nosotros entramos dentro de esa ley. El problema es que estos terrenos tienen dueños, son terrenos privados, pero el dueño no quiere acceder a vender, no nos da acceso a nada, porque nosotros propusimos que podíamos pagar una cuota mínima por mes por el pedazo de tierra que tenemos y no hay solución, no tenemos chance de eso. Y bueno, la abogada lo que va a hacer es interiorizarse más con este tema, ver si realmente entramos en ese proceso, si estamos dentro de eso o no. Rosana, tú aquí llevas adelante un merendero con otras compañeras. ¿Cuántas porciones dan y qué días es que atienden? Bueno, el merendero funciona martes y jueves como comedor, damos la comida, y miércoles y viernes como merendero, que le damos la leche a la tarde. Y más o menos son 200 platos y son 80, 90 niños para la leche. Hace un ratito ya que están trabajando, por allí está la cocina improvisada de este merendero, pero bueno, con todas las condiciones. Sí, sin dudas, tenemos todo lo que necesita para cocinar. ¿De dónde obtienen los insumos? Los insumos los obtenemos de Uruguay Adelante y ABC, que nos da insumos también, y tenemos una chacra que nos dona verduras y frutas, y nada, y somos 2 compañeras, que en este momento mi compañera no está, María y yo, y cocinamos, y para ayudar al barrio nos ayudamos y ayudamos al barrio. Está muy bien, muchísimas gracias Roxana, vamos a estar entonces interiorizados, siguiendo cómo sigue esta situación, valga la redundancia, y aparte de eso ustedes ven que la gente acá se organiza y está todo muy cuidado, ¿no? Hay que decirlo, aquí también en el merendero todo tiene un orden y un cariño que se nota. Totalmente, Luca, totalmente. Situación compleja. Además, vamos a pedirle después el teléfono a nuestra entrevistada para, bueno, quienes quieran colaborar, dar una mano para esta situación. Allí este merendero, la olla popular que también mantienen en la zona de San Miguel. Y si se puede colaborar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias, Luca.
Bien, nosotros ahora seguimos con otros temas. Ustedes se acuerdan que ayer hubo un paro de 24 horas a nivel de la educación, las 3 ramas de la educación, con movilización hacia Torre Ejecutiva. Sí, allí más de 5.000 docentes participaron de un acto donde, bueno, se dejaron planteados varios reclamos al gobierno. Mayor presupuesto, un debate nacional e inclusivo sobre el sistema y mayor atención a las poblaciones vulnerables. Sí, hasta 2005, la diputada Lilian Galán, del MPP, que es profesora de historia además, integró la Dirección Nacional de FENAPES y estuvo en varias de estas movilizaciones previas a las rendiciones de cuenta, ¿no? Un momento en el cual se juega mucho. Y vamos a consultarle justamente a ella, bueno, ¿cuál es su visión a propósito de todo lo que está pasando? Diputada Lilian Galán, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. El gusto es nuestro, diputada. Bueno, lo decíamos ayer, una movilización muy grande en el marco de esta rendición de cuentas. Varios son los reclamos. La situación sigue siendo similar a la de otros años y esta vez seguramente un poquito peor. Bueno, ayer además de esa movilización, nosotros estuvimos en el Parlamento discutiendo justamente algunos temas que tienen que ver en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el tema de la educación. Obviamente que nos enfrentamos dentro de muy poquitos días a la rendición de cuentas, una rendición de cuentas que viene, digamos, muy mal parada del principio, porque la educación pública, la ANEP, tuvo un recorte de 80 millones de dólares. Nosotros hemos hecho pedido de informes sobre horas sin adjudicar, algunos compañeros nuestros también lo han hecho, y los informes esos nos dicen que son palabras de la ANEP, que al mes de abril había 9.000 horas docentes sin adjudicar. Eso lo que quiere decir es que hay grupos sin profesor, grupos de matemática, de física, de química, de historia, de todas las asignaturas sin profesor. Y a la vez hay profesores sin horas, profesores que han tenido un recorte salarial de un 8%. Entonces, bueno, esas promesas electorales de la construcción de 146 nuevos liceos y demás, no las estamos viendo. Cuando nosotros hacemos preguntas sobre los grupos superpoblados hoy, la directora de secundaria, la profesora Cherro, nos dice, bueno, no se preocupen, van a decantar esos grupos. Ahora, ¿qué significa esa liviandad de decir van a decantar esos grupos? ¿Significa que los alumnos se van a ir? ¿Que los alumnos van a desertar? ¿Y eso es la política pública que espera la dirección de secundaria respecto a la solución de estos problemas de grupos superpoblados? Diputada, no tiene una política pública, ¿verdad? Y con respecto a las situaciones de hambre que se han denunciado, sobre todo en liceos en este último tiempo, especialmente en el área metropolitana, ¿ustedes cómo siguen este tema en el Parlamento? Bueno, también lo seguimos con mucha preocupación y lo seguimos porque también cuando las autoridades concurren a la Comisión de Educación les preguntamos sobre ese tema, ¿verdad? Les preguntamos sobre ese tema y nos han dicho que eso no es cierto, que están cubiertas los comedores escolares. Ustedes saben que los liceos tienen comedores solamente los de tiempo completo, y cuando algún profesor detecta situaciones complicadas respecto a la comida de los chicos, concurre a la escuela más cercana, ese alumno concurre a la escuela más cercana, al comedor escolar. Lo que nos están diciendo es que, bueno, que eso que era tan fácil de coordinar con la escuela en este momento no se puede hacer. Y no se puede hacer porque los comedores escolares cerraron la lista de niños a darles de comer, digamos, en marzo. Y cuando alguna directora de primaria quiso agregar a algunos niños más después del 23 de marzo, se la llamó por teléfono desde inspección y se le dijo, esa lista está cerrada. Y eso también lo dijeron las autoridades cuando vinieron a la comisión. Nos dijeron, son 192.000 niños que están inscriptos y esos van a recibir su alimentación. Ahora, evidentemente que no alcanzan, y nosotros decimos, acá hubo un cambio en el modelo de comedor escolar, claro, porque antes todos los niños que iban, desde la época que se crean los comedores, ¿verdad? El programa, el PA, el programa de educación escolar,
iban todos los niños que estaban en la escuela. Claro, ¿verdad? yo Ahora tengo se selecciona de los más pobres, ¿no? Bien, cortita porque tenemos que ir cerrando, pero Sí, perdón. El Frente Amplio también se le cuestionó como algunas de las cuestiones que llevó adelante a nivel educativo, pero que no llegó al 6% del presupuesto del Producto Bruto Interno que como había prometido en campaña, aunque estuvo cerca. Esto es así. Sí, También así, es difícil el nivel de cierto. presupuesto cuando además se viene una rendición de cuentas Sí, ahora. Sí, por supuesto que no se llegó a un 5,7% de ese 6%. Y yo creo que hay que ver ese 6% de qué se componía. Ahora estamos en un 3%. Entonces, en realidad, es mucho el deterioro de la educación. Y no solamente es hablar de plata, sino qué políticas educativas se ingresan en la educación pública, se siguen, ¿verdad? Entonces, realmente estamos muy mal con respecto al presupuesto y estamos muy mal con respecto a las políticas educativas. Un gran deterioro de la educación pública es lo que estamos viendo en nuestro país. Diputada Lilian Galán, le agradecemos estos minutos con MB Noticias. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Que pase bien. Una brevísima pausa y seguimos con el último tramo de MB Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias, les contamos que un informe del PNUD aborda la situación del mercado de las drogas a nivel mundial y el impacto justamente de las estrategias represivas ilegales de combate al narcotráfico en nuestro país. Exactamente, y en este sentido ven difícil eliminar la violencia asociada a este problema, por lo menos en el corto plazo, y plantearon reducir las políticas de encarcelamiento por delitos de drogas. El informe Crimen y Narcotráfico, un análisis exploratorio del caso Uruguay, analiza las vulnerabilidades sociales asociadas al mercado ilegal de las drogas y el impacto negativo de las políticas de encarcelamiento por delito de drogas. Según el informe, estas políticas estrechan los vínculos entre las personas y el crimen organizado, entre otros impactos negativos. Por esto, se planteó derogar el artículo de la LUC, que incrementó las penas por la comercialización de drogas en el hogar. Si vamos por el camino del encarcelamiento, tenemos perfecto, vamos metiendo más gente en las cárceles, pero eso a largo plazo nos va a ir promoviendo, digamos, una serie de personas que se van a ir generando vínculos con el crimen organizado, lo cual va a ir fortaleciendo estas organizaciones, digamos. Entonces, uno tiene que tener claro esa disyuntiva. Lo que nosotros sí tenemos claro, a través de lo que es la experiencia internacional y lo que estamos observando, que el enfoque del encarcelamiento, más policiamiento adicional, más un combate frontal a estas pequeñas bandas que observamos en Montevideo, eso no nos va a llevar a un freno a este fenómeno ni en el corto ni en el mediano plazo. El informe fue elaborado por docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. En este marco, los profesionales consideraron difícil que la violencia asociada al narcotráfico tenga una solución en el corto plazo y que se requiere un amplio acuerdo del sistema político para buscar soluciones de fondo al problema. Vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que una marcha de estudiantes en Quito fue dispersada mediante gases lacrimógenos por la policía. Ocurrió en el marco de un paro nacional convocado por el movimiento indígena contra el presidente, el conservador Guillermo Lasso. Miles de estudiantes apoyados por otros grupos sociales recorrieron las calles del centro histórico de Quito en una marcha pacífica en la que muchos jóvenes bailaron cerca del Palacio Presidencial de Carondelet, fuertemente custodiado por policías. Neri Padilla, secretario nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios, explicó por qué se han unido al paro nacional. Estamos en defensa del presupuesto universitario que ha sido recortado de manera paulatina y sistemática por el gobierno de Guillermo Lasso y de Moreno. La Federación de Estudiantes Universitarios plegó a la convocatoria a la movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que hizo un llamado a fortalecer la protesta indefinida desde los territorios donde actúan las comunidades y otros colectivos populares.
y también estamos movilizados por el alto costo de la vida, a las cuales el gobierno central no le ha dado soluciones, solo ha metido pretextos y no ha resuelto las diferentes dificultades que tenemos como país. La marcha estudiantil, que en principio fue convocada para respaldar al líder de la CONAIE, Leonidas Issa, cambió de matiz al conocerse que el dirigente indígena había sido liberado esa madrugada tras permanecer detenido por cerca de 24 horas, acusado de paralizar servicios públicos por el cierre de carreteras. Señoras, señores, hasta aquí la información. Ya estamos cerrando esta primera edición de MBD Noticias. Nosotros nos estamos encontrando mañana a las 8 en punto con las primeras noticias aquí en TV Ciudad. Quédese con nosotros y arrancamos con Ciudad Viva.